Hola, mi nombre es Augusto Romano, ya me presenté en otros videos, lo vuelvo a hacer. Soy profesor de filosofía y psicología en UNLAM. Hoy vamos a ver un tema del curso de ingreso, de la unidad 5. Ya vimos algo de la unidad 5, hoy vamos a ver la última parte, los puntos 4.1 y 4.2, lo que se llama ética contemporánea en el manual. Nosotros ya trabajamos algo de las distintas reflexiones éticas. Recuerden que Platón, Aristóteles, por ejemplo, hablaban de el bien, una ética del bien, del fin, la felicidad humana. Kant, siglo XVIII, trabaja sobre el deber, es decir, ya no tanto el bien, sino qué debo hacer. Es otra reflexión ética. Spinoza también trabaja otro tipo de reflexión ética que tiene que ver con el deseo y los afectos. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con algo más colectivo. Cuando uno se pregunta sobre la acción humana, sobre la conducta humana, generalmente por acostumbramiento, por lo que fuere, nos referimos al individuo. Es decir, ¿cuál es tu forma de actuar? ¿Qué hiciste? Si hiciste bien algo, si hiciste mal algo. Lo cual está bien, porque hay una responsabilidad y un obrar ético de cada uno. Pero ¿se podría reflexionar éticamente en sentido colectivo? Fíjense la pregunta que estaríamos haciendo ahora. ¿Hay una ética donde nos involucra a todos? No solamente al obrar humano mío. Podemos decir una ética de un grupo, una ética de un pueblo. Pongo un ejemplo. Supongamos que alguien secuestra a otro. Entonces lo tiene atado en un lugar o encerrado en un lugar. ¿Cuál sería la pregunta ética? Es decir, el preso, el secuestrado, ¿se tiene que portar bien? ¿Tiene que obrar por deber? ¿Tiene que hacer las cosas bien? Es casi absurdo hacer esa pregunta en esa situación. ¿Por qué? Justamente porque no se está teniendo en cuenta la situación, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. La ética tiene que tener en cuenta la situación solo del individuo o la situación de un pueblo, la situación de un grupo. Entonces, ¿cuál sería la primera acción ética si un sujeto está secuestrado, dominado o atado en algún lugar, o un grupo está secuestrado, o un pueblo está dominado por otro pueblo? ¿Cuál sería la acción ética? Pensemos un segundo. Puede ser que se libere o no. O sea, la acción ética es liberarse. Es lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, lo que pasa con un montón de situaciones en las que se ha perdido la libertad o la forma digna de vivir, como en las dictaduras, en los campos de concentración. Entonces la primera acción ética es la liberación. Y fíjense que tienen como título ustedes Filosofía de la Liberación. Esa corriente se desarrolló acá en Argentina muy fuertemente y tuvo también unas, este, unos antecedentes en la teología de la liberación, justamente lo que les acabo de decir, ¿no? El pueblo de Dios que se libera de la opresión de otro pueblo o del pecado. Y también hubo una psicología de la liberación, cómo hacer para pensar a los sujetos en situación de dominados y cómo liberarse de la opresión de otro, ¿no? Y a su vez ustedes van a ver que ahí en el punto 5, 4.1 dice filosofía de la liberación y filosofía intercultural. Podríamos postular que si alguien se tiene que relacionar con otro, por ejemplo, entre culturas, entre grupos diversos, ahora lo vamos a trabajar con un power que vamos a poner, si alguien tiene que relacionarse con otro, pero ese otro está dominando, ¿se puede relacionar dignamente, libremente con otro que te domina, que te apunta con un revólver, o que tiene más fuerza que vos, o que lo que fuere, no sé, pero te está dominando de alguna manera o te amenaza? ¿Se puede uno vincular, relacionar? ¿Puede haber una filosofía intercultural entre culturas si no se da como condición que un pueblo no sojuzgue a otro? Es decir, que no oprima a otro. Quiere decir que la filosofía de la liberación es condición para la filosofía intercultural, como cualquier relación humana. Vamos a empezar
despacito con un power, vamos a tratar de ir siguiéndolo. A veces es difícil entre lo que uno habla y lo que dice el power, cómo uno va siguiendo para no perderse, ¿no? Pero vamos a tratar de seguir este power porque sigue el manual. No es que vamos a explicar todo, pero sí tenemos como una guía para responder a muchas de las preguntas que se van a ir formulando. Bueno, ahí dice ética contemporánea, los puntos 4.1a y 4.1b. Y el título que decíamos antes, Filosofía de la Liberación y Filosofía Intercultural. Fíjense cómo comienza, de hecho el texto comienza así. ¿Qué pasa cuando uno piensa filosóficamente? Quiere que su discurso, sus proposiciones, lo que dice, lo que enuncia, sea universal. El pensamiento filosófico, ahí lo leemos, tiende a ser universal, es decir, que busca postular proposiciones verdaderas y válidas para todos. Yo digo algo y quiero que valga para todos. Tendría que valer para todo ser humano, para toda época, para todo, no sé, para toda edad, para todo momento histórico, diríamos. Bien, y para toda cultura. Fíjense que ya ponemos un pero. Puede haber ahí un problema ya, pero no solamente un problema respecto del conocimiento. Puede haber un problema ético y político. ¿Por qué? A ver, pensemos. Siempre que se dice algo, se utiliza un tipo de lenguaje. Un lenguaje determinado, dice el texto. Y además se lo hace desde una determinada cultura. O sea que cuando uno habla, no hay un lenguaje universal. Siempre uno habla con un idioma, con un lenguaje que está situado de una cultura determinada. Entonces la pregunta sería, si yo estoy en una cultura particular, ¿puedo universalizar a todas las culturas todo? Probablemente algo sí, pero todo. ¿Se puede universalizar cualquier proposición? Ya ahí hay un problema ético, porque entre culturas o entre sujetos puede haber diversidad. Y fíjense que ya estamos en una época donde aparece este problema, donde yo quiero decirle al otro lo que tiene que hacer en todo momento, en todo lugar, por valores morales, por lo que fuere, ideológicos, y el otro me dice a mí lo que yo tengo que hacer por valores. ¿Y cómo hacemos? Y es más, le podemos llegar a decir a otra cultura que no tiene que ver estrictamente con la nuestra, que haga las cosas que hacemos nosotros. Y a su vez el otro también me puede decir, no, 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 tu cultura está mal o vos estás mal porque vos tenés que hacer lo que yo hago. ¿Se entiende ya el problema ético y político? Es decir, ¿cómo? Todos no podemos hacer lo mismo de un modo universal. Porque además, ¿qué es lo mismo? Una cosa que se presenta como un ideal. A eso se lo llamó el universalismo en materia de problema ético y político. El universalismo. ¿Cómo hago yo para universalizar y poner un ideal donde todos cumplan más o menos con ese modelo? Ya vemos que ahí hay una dificultad, porque vamos a decir después que eso genera un problema respecto de la diversidad cultural, del respeto por el otro diferente. No le puedo imponer un ideal. Sobre todo si pensamos que en nuestra América el ideal vino de Europa, ¿no? El ideal europeo, el ideal burgués, en todo sentido, del conocimiento, de la estética, de cómo hay que ser, sin respetar muchas veces los modos de ser de los pueblos de otras regiones, como por ejemplo acá América. Fíjense que hay en el Power, y de hecho en el manual decimos nuestra América, perdón, en el manual no está. Yo lo puse en el Power, porque en el manual dice Latinoamérica. Pero ahí, si uno sigue a José Martí, no vamos a hablar ahora de quién es, pero podrían buscarlo, un escritor, pensador cubano, José Martí, que justamente él propone nuestra América, nombrarla así, ¿no? Nuestra América o como lo nuestro americano. ¿Por qué? Porque cuando decimos Latinoamérica,
muchas veces estamos excluyendo, al decir latino, estamos excluyendo los pueblos originarios, que obviamente no hablaban idiomas romances o latinos, estamos excluyendo lo afro, ¿no? Las comunidades de afrodescendientes que venían de África, esclavos, pero que también poblaron nuestra América, y estamos excluyendo un montón de otras migraciones que forman parte de nuestra América. Entonces, hagamos el esfuerzo para decir nuestra América, no porque Latinoamérica esté mal, sino porque a lo mejor es un poquito más inclusivo el nombre. ¿Qué pasaba en Europa? Textos enunciados que venían de Europa. Lo que se llamó la ética comunicativa. A partir de la década del 60, 70, aparecen muchos textos donde se intenta mostrar, en esto del universalismo, de que hay una razón universal. Esto un poco ya lo había planteado Kant, o ya se planteaba como una especie de racionalidad que todo humano, más allá de cualquier cultura, de cualquier lugar al que pertenezca, puede tener una forma de pensar universal. Lo que dijimos antes, ya eso es problemático, pero aparecen algunos textos, como por ejemplo el de Habermas, un alemán, que se llamó Teoría de la Acción Comunicativa. Fíjense el nombre, Teoría de la Acción Comunicativa. Todo esto viene de Europa. ¿Qué busca esta teoría de la acción comunicativa en materia ética? Busca que a partir de la comunicación racional y del acuerdo, uno pueda entenderse con otro, como una especie de nuevo contrato. Cuando nos comunicamos y somos racionales, pareciera que los problemas se deberían resolver. Tendríamos que lograr la paz ante los conflictos. Otto Appel, también otro filósofo alemán, escribe Teoría de la verdad y ética del discurso. ¿Qué postula allí? Que el lenguaje es un mediador de los conflictos. O sea, no tanto la cuestión del contenido, sino pautas de lenguaje formal. Como si uno dijera, si procedes bien en el diálogo y te manejás bien con este procedimiento, vamos a llegar a acuerdos. Siempre se trata de acuerdos, de contratos, de acuerdos. Y todo esto tuvo digamos, su impronta en este cuadro universal. O sea, cómo logramos que de la diversidad del mundo el diálogo, la comunicación, la racionalidad llegue a todos lados y ante las dificultades políticas, sociales, económicas, de lo que fuere, la comunicación y el diálogo racional tendría que resolver todo esto. Durante mucho tiempo a esto se lo llamó, digamos, la confrontación entre universalistas y comunitaristas. Los universalistas postulan esto, de ciertos enunciados que valgan para todos, y los comunitaristas, digamos que pensaron que si hay una verdad supuestamente ideal universal, puede anular la particularidad de la comunidad. Es decir, no necesariamente un enunciado universal deja intacta la particularidad de una comunidad singular. O sea, el peligro está que si universalizamos todo, se pierden las particularidades de cada cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí siempre se empezó como a entrar en tensión, que hay que ser más universalista, más comunitarista. Fíjense que abajo en el Power hay un señor con una especie de duda diciendo, ¿no será un falso debate esto? Como diciendo, ¿tengo que estar todo el tiempo poniendo universal con lo particular? ¿Por qué? Y porque puede haber algo universal interesante que valga para todos, derechos universales del hombre. Pero también puede haber particularidades, singularidades, como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un singular. Sin embargo, podríamos formar un grupo, o sea, podríamos lograr universos. Entonces, ¿es tanto el problema y la oposición entre estas dos cosas? Dejémoslo abierto porque si no, no llegamos a plantear todo lo que tenemos que desarrollar en estos puntos.
Vamos entonces a ver qué planteaban estos sujetos cuando dicen que hay reglas para la comunicación, para el acuerdo. Entonces, se valen de unas reglas de la comunicación de Robert Alexis, que dice lo siguiente. 1. Todo sujeto capaz de hablar y de actuar puede participar en la discusión. Estamos en una reunión, en un pueblo. Todo sujeto capaz de hablar y actuar puede participar en la discusión. Vayan escuchando estas reglas y después vamos a ver que hay unas breves críticas. Como esto es un curso de ingreso, siempre obviamente lo hacemos acotado, ¿no? Podría extenderse la reflexión más, desarrollarse más, pero lo hacemos acotado. Fíjense cómo dice, 1A, todos pueden cuestionar cualquier afirmación. Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades. Hasta ahí el punto 1 de estas reglas. Punto 2. A ningún hablante puede impedírsele el uso de sus derechos reconocidos en los puntos 1 y 2 por medios coactivos originados en el exterior o en el interior del discurso. O sea, no le podés forzar a hablar, callar o a decir otra cosa, ¿no? Tiene que haber, podemos decir, una libertad y libre expresión. Bien, hasta ahí parecen reglas más o menos lógicas. Ahora fíjense lo que dice al lado en el Power. Y obviamente está en el manual cuando vienen las críticas, pero ya lo adelantamos un poquito acá. A estas reglas, ¿no le estaría faltando explicitar mejor la situación y el contexto de un diálogo? Por ejemplo, situación económica y política de cada pueblo, o cada grupo, o cada sujeto. Cuando se dialoga con otro, ¿qué significa la situación? Porque acá en esto está el eje de todo el problema ético. No existe un individuo abstracto, aislado, que anda volando. Existe un individuo sobre la Tierra, situado en una época, en un contexto político, económico, social, ideológico, religioso. Es decir, una situación. Entonces, un diálogo no parece en estas reglas que esté demasiado explicitada la situación. Porque acá podría estar hablando, y respetando estas reglas, un multimillonario y un pobre. Entonces, fenómeno, habla el multimillonario y dice bla, 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 y lo dejan hablar. Habla el pobre y dice bla, 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 y lo dejan hablar. Y después se van contentos. Total, respetaron las reglas. Pero ¿y tiene sentido que haya reglas de comunicación si no veo la situación de que el otro se está muriendo de hambre? El otro expresa sus necesidades. Entonces dice la regla 1C. Entonces todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades. Genial. Entonces el pobre dice, me estoy muriendo de hambre. Y el otro le dice, muy bien por expresar sus necesidades. ¿Y qué se va cada uno a su casa? Entonces la reflexión es, ¿cómo explicitar los contextos, las situaciones de un diálogo? Que no se trata de formalidades de un diálogo, sino de una situación concreta. Ese sería como un primer punto a tener en cuenta. Uno no está diciendo que esta gente no se dio cuenta de esto. Digo que hay que explicitarlo, nada más. Es probable que en otros desarrollos uno pueda decir, sí, más bien que se dan cuenta de todo esto. Pero bueno, en estas reglas no está claro y hay que decirlo. La segunda sospecha, que está a la derecha, dice, todo sujeto puede participar, que es lo primero, ¿no? El número 1. ¿Eso es real o formal? Cuando alguien dice todo sujeto capaz de hablar, bla, 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 puede participar, uno dice, está bien, pero ¿es real o simplemente una formalidad? Cuando hablamos de democracia de pueblos, ¿todos participan de los diálogos? ¿Qué vamos? ¿Todos a la plaza y todos hablamos?
un poco lo que quería Rousseau, que era una representación directa, es decir, vayamos a la plaza a hablar y que cada uno sea escuchado, como también querían los griegos con la polis. Pero ¿ocurre eso en un diálogo? ¿Todos pueden ir a hablar? La tercera sospecha o pregunta es, ¿ante quién se manifiestan las necesidades? ¿Quién las reconoce y ayuda a hacerlas cumplir? O sea, bárbaro, yo digo mis necesidades. ¿Y quién me da bolilla? O sea, debería haber una autoridad, un Estado, alguien que diga, ah, este señor tiene unas necesidades, vamos a ver qué hacemos. Es decir, ¿para qué voy a expresar mis necesidades? ¿A quién? ¿Quién va a ser garante para resolver, en tal caso, esas necesidades? Todo esto está lindo porque, bueno, las reglas formales de una comunicación está bárbaro, pero necesitamos otras cosas, sobre todo cuando pensamos en nuestra América. ¿Por qué? Porque no se ha pensado en la situación de nuestra América respecto de Europa. Bien, vamos a ver cómo sigue esto. Las corrientes del pensamiento nuestro americano, perdón, porque me parece que se me fue. Ahora seguimos. Las corrientes de pensamiento nuestro americano se dieron cuenta de esta situación. Entonces, vamos a ver qué empezó a ocurrir acá con los pensadores de América. A diferencia del universalismo, en nuestra América se gestó una corriente distinta cuyo eje fue sostener un pensamiento que siempre sea situado. Se habla desde algún lugar, desde alguna cultura, desde alguna situación. No hay un hablar abstracto puramente universal. Articulando esto con el problema del lenguaje, podríamos preguntar, ¿todos los idiomas expresan las mismas cosas? Pensemos en el lenguaje. ¿Todos los idiomas refieren a las mismas realidades? ¿Qué pasa si en un idioma hay un montón de expresiones, sentidos, palabras que en otro idioma no están? O sea, ¿qué idioma usamos para dialogar? ¿Qué pasa cuando, no solo eso, fíjense al costadito que ponemos ahí como otras objeciones? ¿Qué pasa si en una palabra, en un idioma una palabra es un sustantivo, pero en otra palabra es un verbo? Como pasa con la palabra río. Nosotros lo tenemos como sustantivo, el río. Pero hay culturas, pueblos originarios de América que lo toman como verbo. Lo que fluye, el riar, ¿no? El río que fluye como un verbo, como una acción. Es lo mismo. Los griegos tenían la palabra ser. ¿Es lo mismo decir ser que estar? Esa distinción está en el inglés y en el alemán. No, está en el castellano. ¿A dónde apuntamos con esto? Que pretender un diálogo universal cuando ya tenemos muchas dificultades dentro del lenguaje mismo, se hace por lo menos problemático. No imposible, pero problemático. Por el tema de las traducciones. El filósofo argentino, sigo con el power, Rodolfo Kusch, gran filósofo argentino, que a veces a los filósofos de acá se los olvida, advierte sobre la relevancia de ciertas diferencias idiomáticas que son importantes para la filosofía. Por ejemplo, la distinción entre ser y estar. Está en el castellano, pero no está en el inglés ni en el alemán. Entonces, ¿hay una sola manera de decir las cosas? ¿Hay un lenguaje universal? ¿Este tema se relaciona con un problema ético-político? Obviamente que sí. Porque si desde otra cultura, desde Europa, me vienen a decir cómo son las cosas, qué hay que decir, qué no hay que decir, con qué idioma hablar, qué creer, qué no creer, bla, 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 estoy pensando que en realidad la universalidad pretendida es una imposición de un modelo que no es que sea universal, simplemente que el otro me impuso un modelo. No es que es universal, es un universalismo falso.
porque me está imponiendo un modo de hablar, un modo de pensar. Y si yo digo las cosas de otra manera, está bien, pongámonos de acuerdo, pero si digo las cosas de otra manera, ¿cuál vale, la tuya o la mía? Si vos, por ejemplo, no tenés la distinción entre ser y estar, y nosotros sí, desde el castellano, que es mucho más rica la situación, ahora lo vamos a ver, por qué Kush distingue entre ser y estar, que no es simplemente una cuestión meramente lingüística. Fíjense que dice, para Kush la palabra ser, que usa la filosofía griega, ¿no? Que en griego es eimi o einai, de ahí después va a salir ente, tiene una intención de universalidad. ¿Mm? Remite a la permanencia, a las leyes, a la certeza, a las esencias. Lo vimos mucho al comienzo del curso. El ser como lo que, ¿no? Lo que permanece, lo que no cambia. Mientras que la palabra estar supone algo previo, dice Kush, previo al ser. Es decir, qué raro esto. El ser supone una permanencia, una ley, pero hay algo que es previo al ser. Es decir, ¿qué es previo al ser? Un lugar donde uno está, lo que hablábamos recién, la situación. O sea, el ser define, busca una esencia, busca qué son las cosas, pero el estar señala una situación. Y esa situación es previa a la razón que universaliza. Es como si uno dijera, yo de repente estoy mirando el amanecer, disfrutando de ese estar, y a lo mejor no estoy pensando en qué es el sol, qué es la célula, o qué son los rayos, o qué son los colores. Todo eso está genial, forma parte de la razón o de la ciencia, pero hay un estar. Y si eso lo pensamos en materia ética, uno puede decir, ¿cómo respetar el estar de cada sujeto y de cada pueblo? El estar de nuestra América, el estar europeo, el estar de África o de Asia, ¿no? Hay un estar de los pueblos que no tiene que ver con una razón universalizadora, sino con su modo de vida, con su música, con sus placeres, con su estética, ¿no? Con sus artistas o pensadores. Es un estar distinto. Y esto va a tener que ver con lo intercultural, obviamente. Pero primero hay que respetar esa diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestra situación al pensar desde nuestra América? No es lo mismo pensar desde América que pensar desde Europa. De hecho, tenemos siempre un problema. Cuando se piensa desde Europa, hay muchos problemas que no los ven. Cuando nosotros pensamos desde América, vemos un montón de problemas que ellos no ven. Fíjense todo el tema de la pobreza. Obviamente que nosotros tenemos otra visión. Y dice Kush, bueno, en tal caso se puede hablar de ser, pero siempre contextualizado, no es que hay que eliminar la palabra ser, ¿no? Y no sirve, no, nadie está diciendo que estas palabras, ninguna palabra hay que eliminar, pero contextualizando, o sea, referido a una cultura determinada y a una situación. Entonces ponemos, un sujeto o un pueblo puede ser muy capaz, muy inteligente, ser, ¿no? Uno puede decir, bueno, esta persona es muy inteligente. Este pueblo o este grupo es muy creativo, es. Pero si yo no tengo en cuenta su situación, ¿para qué me sirve el ser? O sea, ese ser inteligente, ese ser creativo, ese ser capaz, en situación de dominado, puede perder todas sus capacidades, puede estar inhibido, o sea, puede estar disminuida, como dice ahí, todas sus capacidades y no las puede realizar. Entonces, ¿a qué abre todo esto? Al problema de la liberación. O sea, si alguien es, a su vez tiene que estar situado en un contexto determinado, en un tiempo y en un lugar y en una cultura, pero esa situación puede ser también la de dominado. Pensemos en todo lo que fue la conquista
o la invasión de Europa hacia América. ¿Mm? O sea, pueblos que empiezan a estar dominados por otros, muertes, sojuzgamiento, invasión. Entonces, ese ser puede estar en una situación de dominado. Entonces, la ética no es simplemente el pensamiento de la conducta de un sujeto, de un individuo. Volvamos al comienzo del planteo del video. ¿De qué me vale pensar si voy a ser bueno o voy a obrar por deber como individuo aislado si a lo mejor estoy en un grupo donde nos tienen secuestrados o dominados? ¿Qué es ser bueno, obrar por deber? Lo primero que se me ocurre es que me tengo que liberar de esa situación. ¿Y qué pasa cuando todo eso se da económicamente, políticamente, ideológicamente? Me tengo que liberar. Ni siquiera ahora estamos hablando de los métodos para liberar, pero por lo menos para entender de qué estamos hablando. Que el ser, si no lo entiendo desde una situación determinada, se me diluye en algo abstracto. Sí, yo soy bueno. ¿Qué es ser bueno? Parece un círculo vicioso, ¿se entiende? Y ser bueno es hacer cosas buenas. Sí, sí, pero decime en este momento, en esta situación, qué es hacer cosas buenas. Y en esta situación debe ser mejor liberarse, ¿no? Bien. Vayamos a la otra, entonces, plaquita, donde más o menos estamos diciendo algo similar. Dice: la filosofía de la liberación, en tanto filosofía, en pensamiento, se da cuenta de que no puede haber vida digna, ética y política, ni convivencia pacífica entre culturas si se está en situación de dominado. ¿Mm? Así, la liberación es condición para la interculturalidad. Por lo tanto, la ética no refiere a la conducta de un individuo aislado, como si se tratara de todas conciencias privadas o cerradas, sino que se refiere a sujetos en situación y con otros. ¿Mm? Además, la situación también condiciona al pensar. ¿Se entiende esto? No solo la ética tiene que ver con algo social y con algo en relación con otro. O sea, no es un individuo solamente cerrado que tiene que obrar solito en el mundo, sino que está con otros. O sea, que puede haber un obrar colectivo. Y no solo eso, sino que además la situación me puede condicionar mi pensamiento. Recuerden muchas veces que se habló de ciertos síndromes o algo donde una persona, se llamó síndrome de Estocolmo o cosas por el estilo, donde alguien en una situación de dominación termina queriendo al que está dominando, como que se termina haciendo amigo, como naturaliza la situación. O sea, la situación de dominado puede condicionar mi pensar. Puede decir: bueno, al final es un buen tipo, sí, nos tiene acá encerrado, atado, pero es buen tipo. ¿Cómo? Para. No, no, si te tiene encerrado y te está haciendo un daño a tu vida, a tu libertad, a tu dignidad, no aceptes eso. Pero puede la situación, por defensa, por mil motivos, uno aceptarle y decir: bueno, está bien, es así, ¿qué le vamos a hacer? Que es lo que pasa muchas veces con algunos pueblos, ¿no? Cuando se trabaja desde la psicología de la liberación. Hay un autor que se llama Ignacio Martín Baró que trabaja ese punto del dominado. También Franz Fanon, ¿no? O sea, cómo pensar que alguien en situación de dominación puede naturalizar o aceptar su situación. Y bueno, es así. Inclusive con una impronta a veces teológica, en el sentido de decir: bueno, Dios quiere que yo sea así, o sea, soy pobre. O sea, no, Dios no quiere que vos sufras, ¿sabes? De esa manera. No tiene sentido pensar la religión o la fe de esa manera. Bien, hay que decir, como dice el Power, que entre autores europeos también hay críticas al universalismo, ¿no? O sea, las críticas no vienen solo de América. Pero rescatemos este pensamiento como un problema ético-político. Bien, digamos algunas cositas más de algunos autores de acá. Juan Carlos Escanone, ¿no? Que fue un sacerdote jesuita y que fue un gran pensador de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación. Fue fundador, igual que Enrique Dussel,
Puse los tres que están nombrados ahí, pero bueno, hay más gente. Dussel y Fornet-Betancourt viven, obviamente. Scanone ya murió y Fornet-Betancourt es uno de los fundadores de la filosofía intercultural. Scanone hace una analogía con la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia, con elementos de la teología, un poco ya lo dijimos, ¿no? Un pueblo que vive sojuzgado por otro pueblo, lo primero que se piensa y busca es liberarse de esa esclavitud. Dussel, entre otras cosas, porque estos son autores muy ricos que tienen, ¿no?, mucha bibliografía, hay muchas cosas para leer, pero bueno, hicimos un pequeño extracto, ¿no? Introduce la figura de la víctima, pero no como alguien pasivo o que se regodea en ser víctima. Como estamos hablando de esto del dominado, entonces uno puede decir, bueno, es una víctima, como pasa con una violación o con cualquier situación de violencia, es una víctima, sí. Pero ¿qué está diciendo? Que la víctima no es un regodeo, soy víctima, ayúdenme, sino que es un reflejo de la violencia. Es decir, está mostrando un sometimiento, un ejercicio de un otro que ejerce violencia y que viene a matar. Entonces, rebobinando un poquito, ¿se puede dar un diálogo ahí? Las reglas, la ética comunicativa, la búsqueda de racionalidad, bárbaro. Pero el otro me viene a violar y a matar. ¿Qué? ¿Me pongo a dialogar y a hacer un acuerdo? Está claro, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene pensar solamente las reglas de un diálogo cuando desde una parte no se da eso? Claro, desde la ética comunicativa me van a decir, y sí, porque justamente no se están cumpliendo las reglas. Bueno, entonces explicitémoslo, que la situación es la que importa, no solo las reglas. Fornet-Betancourt, ya dije, fundador de la filosofía intercultural, dice que durante mucho tiempo se sostuvo esta idea de la inculturación. Inclusive ellos mismos la sostenían muchas veces. ¿Qué era la inculturación? Introducir cultura o civilización o pensamiento o racionalidad en otra cultura. Como si, bueno, esta gente es un poco salvaje, es un bárbaro o es inferior, entonces hay que culturizarlos, hay que civilizarlos. No, es otra cultura, con otros tiempos, con otros procesos, con otros idiomas, con otras estéticas. Entonces se abandona la idea de inculturación. Lo que hay que hacer es interculturalidad. ¿Cómo lograr intercambiar bienes, ¿no? Culturas en todo sentido, cultura en todo sentido, idioma, estética, pensamiento, valores, sin perder lo propio? Eso va a ser todo el tema del otro video, que es el problema del otro. Entonces no es tanto la idea de inocular cultura, sino la idea de relacionarse interculturalmente entre ambos. Además, porque no hay un modelo, porque inculturación sería tengo un modelo y te lo doy. ¿Se entiende? O sea, inculturación significa voy a inocular la cultura mía, el modelo, el ideal en otro. Bueno, ya dijimos que esto no respetaría la diversidad cultural. Bien, entonces, resumiendo las críticas a la ética comunicativa y terminando ya esta parte. El lenguaje humano, ¿no? El lenguaje humano es más amplio que la comunicación. Acá se está hablando de comunicación como sinónimo del lenguaje, y ya eso es un problema. ¿Por qué? Porque en el lenguaje hay relaciones de poder, situaciones de poder, omisiones, no se dice todo. Hay falsedades, falsas promesas, mentiras. Hay formas de decir diversas, ya lo dijimos. No todos los idiomas tienen las mismas palabras, los mismos sustantivos, los mismos verbos. No todo tiene la distinción entre ser y estar. O sea, y además no todo es comunicable. No todo es traducible. Si nosotros tenemos que explicarle a alguien qué es el tango,
nos va a costar. A un extranjero, digo. Alguno que lo conoce, sí, pero aunque le cuentes, va a terminar de saber quién era Gardel, quién era, no sé, Goyeneche, o quiénes son los tangueros que a nosotros nos hacen escuchar y uno dice, a lo mejor no pertenecemos a esa época, pero siguen sonando, siguen manteniendo, y sobre todo porque hubo corrientes del tango con jóvenes modernos, pero podríamos pensar en cuestiones folclóricas o en cuestiones propias, ¿no? Lo que es para nosotros un montón de cosas nuestras, como, bueno, el mate, ¿sí? Tomar mate, que es muy nuestro. Digo, sí, sí, el otro lo ve que estás tomando mate, pero se hace difícil que entienda, lo ve como una cosa extraña, rara. Vamos a ver que el problema del otro es eso, ver afuera de uno lo extraño, lo raro, ¿no? Y eso es intraducible, no es que siempre es comunicable. O sea que el problema del lenguaje ya es una dificultad. El otro problema es los procedimientos. Se supone que los procedimientos de una ética comunicativa son, digamos, formas universales, basados en la razón, como dijimos, pero al elegir pautas para eso, para que haya un procedimiento lógico, racional, en las pautas mismas no hay contenidos supuestos. O sea, no hay algunas concepciones morales, ideológicas, previas. ¿Son solo formas? O ya cuando uno pone ciertas pautas de un diálogo hay concepciones morales en juego. Por ejemplo, había pueblos de África que me contaban unas personas que habían ido a hacer algunas misiones que no tenían casi escritura cuando se reunían en la asamblea para decidir algo. Entonces todo era oral. Entonces lo que se decía valía. Fíjense, el valor de la palabra en ese pueblo es clave. Nosotros generalmente no tenemos todavía eso, sino que la gente tiene que firmar o escribir algo porque si no, no se le cree que va a cumplir con algo, con un contrato. Bien, ahí la palabra valía. Es una diversidad importante. O que vale la palabra o que vale lo escrito. Pero entonces ya no es simplemente una cuestión de procedimientos formales. Ya ahí hay contenidos ideológicos, pautas morales, formas de ser de cada pueblo. No son pautas formales. Por último, esto que decíamos antes, ¿no? ¿Es posible que estén todos los afectados cuando hablamos de problemas políticos? Porque la regla dice eso, que tienen que estar todos los afectados cuando hay un problema. ¿Todos pueden participar en un diálogo universal y racional? ¿Mm? Evidentemente en una democracia es un problema, porque somos muchos y no todos toman la palabra y generalmente hoy en día esto se complica porque quien toma la palabra no solo es una cuestión de poder político, sino de poder mediático, de poder económico, es decir, los que toman la palabra y los que deciden no siempre, ni siquiera a veces son los elegidos por el pueblo democráticamente, a veces el poder circula por otros lados. Entonces acá vamos a terminar dejando abiertas algunas preguntas en realidad, pero para que ustedes entiendan de qué estamos hablando y muchas veces, más allá de que si tenemos muchas respuestas, recuerden que ser pensador, pensadora, ser inteligente, para decirlo de algún modo, es formularse preguntas, no simplemente cerrar y responder todo. Algo respondemos, pero algo queda abierto. Entonces, la pretensión de acuerdos de diálogo universal y racional ¿no podría estar encubriendo situaciones de dominación? Fíjense la pregunta. O sea, vos querés acordar conmigo, pero probablemente si vos estás en una situación de dominación, no querrás acordar conmigo para que yo acepte la situación de dominación. Con lo cual es un diálogo tramposo. ¿Quién decía eso? En la unidad 4 lo decía Rousseau. ¿No será un pacto entre desiguales? Decía Rousseau. Si alguien está en una situación de poder o dominación y el otro en una situación de inferioridad, por ejemplo, sin propiedad, sin nada, entonces hagamos un pacto, hagamos un acuerdo. Sí, pero no somos iguales. Vos estás en una situación mejor y el pacto te va a favorecer. Y si esto está pasando con esto del diálogo, o sea, dialoguemos, acordemos.
No, 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 no. Dialoguemos, acordemos, pero miremos mi situación que no es igual a la tuya. Entonces, por lo dicho anteriormente, se puede dialogar y acordar con alguien, perdón, una pregunta, ¿se puede dialogar y acordar con alguien eh, que está dominando y sometiendo? ¿Se puede hacer un contrato en esa situación? De nuevo, ¿no será que se está proponiendo a veces un pacto entre desiguales? ¿Quién es el garante de que se va a cumplir con lo dialogado? ¿Quién es el que dice, ah, ustedes acordaron, bien, ahora vamos a cumplir eso? Teóricamente tiene que ser un Estado, en un diálogo entre, no sé, empresarios y trabajadores, en un diálogo político en general. Es decir, alguien tiene que ser garante de lo que se dice. O cuando aparece alguien diciendo sus necesidades, como decía, ¿no? Si soy pobre, tengo estos problemas, problemas de salud, problemas de educación. Bueno, ¿y quién me escucha? ¿De qué vale hablar si, si nadie va a reconocer esos derechos o resolver algo de esas necesidades? Como todo eso también quedó medio calladito en estos últimos tiempos, fíjense que lo que quedó es, bueno, que cada uno se las arregle más o menos solo entonces, ¿eh? El individuo. ¿Cómo el individuo? Si estoy en una situación social, económica, donde o no hay trabajo o no puedo salir adelante, aunque yo tenga muchas ganas de trabajar, no hay trabajo, ¿qué hago como individuo? Bueno, entonces, ¿ante quién se manifiestan las necesidades? ¿Quién las reconoce y ayuda a hacerlas cumplir? ¿No? Bien, aquí terminamos. Entonces, para cómo pensar la ética, la política, el Estado, cómo pensarlo todo junto esto, ¿no? Que la conducta humana, la ética no es solamente un individuo aislado que es bueno o obra por deber, sino pensar en un contexto, en una situación. Y además, si pensamos en la política y en el Estado, como decía Rousseau, el Estado no puede ser garante de las desigualdades. De hecho, también lo dice Marx, o sea, no puede haber un Estado que diga, ah, estos tienen un montón de dinero y propiedad y estos no tienen nada, bárbaro, sigamos así. Y bueno, no sería un Estado justo y digno, ¿no? Y a su vez, el respeto por las diferencias y el respeto por las formas de ser humano distinto, culturalmente, étnicamente, sexualmente, lo que vamos a hablar después, el problema del género, eh, y todo lo que implica el respeto por la diversidad para una convivencia justamente, para que ninguno, ¿no? Anule al otro. Bien, hasta acá este punto, eh, vamos a ir con esto hasta acá. Y en la otra parte, en el otro video, en el 4.2, vamos a ver el problema del otro y el problema del género, y el problema de las identidades emergentes, sexuales, que también son problemas éticos y políticos. Bueno, a estudiar, espero que les sirva y nos vemos en el otro video. Chao.